Vamos a empezar hoy. 5 minutos va a dar unas palabras de bienvenida la doctora Ada Pastor, quien es representante de la Escuela Nacional de Salud Pública. Doctora Pastor, no sé si pudiera por favor usted prender su cámara para poder ponerla perfecto, en Spotlight. Perfecto. Le escuchamos, doctora. Muchas gracias, muy amables. No sé, quisiera me confirmen si es que mi audio es correcto. Correcto. Muchas gracias. Agradecida por estar presente en estos días, en estos sábados, que nos han realmente abierto un nuevo panorama y una nueva posibilidad de comunicación entre distintos grupos humanos. En este esfuerzo, en este seminario taller que inició desde el 13 de febrero y culmina el 11 de marzo, somos varios los aliados. Principalmente estamos muy agradecidos por acogernos y permitirnos compartir este esfuerzo a la Universidad de Lima, y desde el lado del Ministerio de Salud estamos la Escuela Nacional de Salud Pública, que tiene una misión importante dentro del Ministerio de Salud, que es mantener actualizados en conocimiento permanentemente a los profesionales de la salud y también a la población mediante la comunicación fluida. Este seminario taller está permitiéndonos preguntarnos una vez más qué es lo que nos ha traído esta pandemia. Y lo que nos ha traído esencialmente, tanto como grupo humano, como grupos de personas de distintas profesiones y actividades, y también como individuos, preguntarnos qué es lo que hemos estado haciendo bien y qué es lo que hacemos mal, y tener la oportunidad de corregir y poder vivir en una forma equilibrada, más solidaria, empática, en cada uno de nuestros roles. Y este es este esfuerzo, este seminario taller que nos convoca, ¿no? Preguntarnos desde el punto de vista de quienes trabajamos en salud, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que tenemos que corregir para no repetir experiencias como la que estamos viviendo y que hoy nos toca, y asegurar a las futuras generaciones que esta experiencia nos la vivimos, pero para aprender y para cambiar. En lo personal, he tenido la oportunidad de ver y conocer a personas que nunca se arrodillaron y nunca miraron al cielo. Y esta ha sido la ocasión, por lo duro de las experiencias que cada quien ha vivido, de poder ver a personas arrodilladas y mirando al cielo. Cambiaron. Entonces nos toca preguntarnos a nosotros como profesionales de la salud, ¿qué es lo que debemos cambiar? No solamente en términos de conocimiento e información permanente, que como ustedes saben, cada 2 o 3 años está demostrado, todo el conocimiento que tenemos en medicina cambia. O sea, lo que aprendimos en la carrera de formación de médico, por ejemplo, dura en promedio una formación de tiempo de 7 a 8 años. Sin embargo, está demostrado que cada 3 años lo que aprendimos ya no es lo mismo, ya cambió, ¿no? Igualmente sucede en el ejercicio profesional de distintos grupos de profesionales, distintas ocupaciones, ¿no? Entonces, en este marco de activar, reactivar, refrescar el conocimiento, la Escuela Nacional de Salud Pública busca cumplir ese propósito. Y no solo, como decía al inicio, dirigido a los profesionales de la salud, sino también a la población. Y para poder comunicarnos con la población desde lo que trabajamos y nos compete el rol de la salud, no hay un mejor aliado que el periodismo. Un periodismo que busca estar informado, que busca
tener conocimiento y sobre todo, creo yo que como todos, buscando cuál es la verdad. Y allí es donde estas alianzas, como las que tenemos hoy, son las que todos estamos seguros buscan dar un buen fruto, dar un buen resultado. De tal manera que esta mañana esperamos que sea fructífera, esperamos que nos permita realmente, como en los otros sábados que hemos tenido, mantener una comunicación fluida, positiva, y relacionarnos empáticamente, solidariamente, buscando el bien unos y otros. Muchísimas gracias a la Universidad de Lima por la oportunidad y aquí estamos encantados de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Pastor, y a la Escuela Nacional de Salud Pública que usted representa. Pues somos unos aliados ahora y podemos hacerlo en adelante con futuras actividades también. Muchas gracias. Gracias. Ahora voy a dar el pase a nuestra primera exposición de hoy, y quien nos acompaña es Bruno Ortiz Viso, quien es editor de ciencia en el diario El Comercio, y él nos va a hablar sobre periodismo científico, una constante durante todo este evento. Sin más preámbulos, los dejo con Bruno. Muchas gracias, Bruno. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que están viendo esta presentación. Muchísimas gracias a la Universidad de Lima por la invitación. Gracias a todos los que están viendo esta sesión. Les iba a decir a pesar de las horas, pero en realidad ya están ustedes acostumbrados a conectarse desde temprano. Y bueno, hoy día les voy a comentar un poquito, me pidieron que les cuente un poco sobre lo que vengo haciendo ya desde hace algún tiempo, que es esto del periodismo científico, que diría yo en realidad ha tenido que suceder un evento como este para que la gente, el público en general, descubra que hay una especialización muy particular que puede ayudarnos a comunicar mejor este tipo de informaciones. Pero en realidad no me puedo alegrar porque estamos en medio de una pandemia, y una pandemia, por supuesto, que no es para nada una situación que nos permita alegrarnos. Voy a compartir una presentación que tengo lista, si me permiten el cambio brusco. Ok. Ya debo estar empezando a compartir. Me confirman, por favor, si es que estoy compartiendo correctamente la presentación. Espero que sí, ¿no? Muy bien, Bruno. Perfecto. Y espero también que me estén escuchando correctamente. Y si escuchan por ahí algún ruido de camión o algo por el estilo, sabrán disculpar. En estos tiempos de pandemia, uno está desde la casa, pero igual hay que lidiar con todos los ruidos y todo lo demás. Y también me van a disculpar, pero uno de los efectos que ha causado en mí la pandemia, además de la pérdida de cabello, que ha sido dramática en este último año, es que tengo como un efecto secundario. Felizmente todavía no me he infectado ni nada por el estilo, pero como un efecto secundario se me está resecando demasiado la piel, entonces necesito estarme echando una cremita constantemente, sobre todo en una heridita que me viene persiguiendo desde hace un tiempo. Pero bueno, vamos a entrar al tema de una vez. Vamos a hablar un poquito sobre periodismo científico. Voy a compartir con ustedes lo poquito que sé, y espero que les sea de utilidad, sobre todo para aquellos que son comunicadores y de repente les pueda ayudar en algo en su trabajo diario, ¿no? Primero me quiero presentar rápidamente. Mi nombre es Bruno Ortiz Viso, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Me he especializado en ciencia y tecnología, en realidad por cuestiones del destino, no necesariamente por una elección personal 100%,
sino que un poco como pasa mucho en esta carrera, un poco las oportunidades que uno va tomando hacen que al momento de forjar el camino vaya a veces por lugares que uno no pensaba al inicio. Más o menos fue lo que me pasó a mí. Uy, voy a retroceder. Hoy, como les decía en la presentación, soy editor de la sección de Ciencia del Libre Comercio y también soy uno de los fundadores de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, AP Ciencia, de las cuales voy a hablar un poquito más en unos minutos más adelante. Vamos a empezar primero tratando de responder esta pregunta. ¿Qué cosa es el periodismo científico? Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar pues mil definiciones, pero la que más me gusta a mí es esta, ¿no? Que es la más simple, que es una rama de periodismo que está dedicada a la información de la ciencia. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? O sea, no hay que olvidar que al final siempre vamos a estar hablando de periodismo, ¿no? Porque a veces, si estamos hablando de periodismo económico, periodismo deportivo, periodismo político, etcétera, etcétera, pareciera que en algún momento nos olvidamos de que lo que estamos haciendo es periodismo. Y creo que eso es lo primero que debemos tener siempre en cuenta, y no olvidarnos de eso, que no estamos haciendo otra cosa, estamos haciendo periodismo, y esa va a ser la clave para que nuestro trabajo al final sea todos los días el mejor posible. Otra definición, que es la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, que se realiza a través de los medios de comunicación. Y eso también hay que tenerlo bien en claro, porque normalmente uno identifica ciencia o científico solamente con ciencias básicas. Y no es así, en realidad se refiere a todas las ciencias, ¿no? Ciencias sociales también, e incluso la tecnología, que termina siendo una aplicación, bueno, muchos dicen que la tecnología es una aplicación, es la aplicación de los conceptos científicos, pero bueno, al final termina siendo probablemente una definición demasiado simplista, y si la sigo difundiendo se me van a venir encima otra vez todos, así que lo dejamos ahí. ¿Qué cosa es lo que busca el periodismo científico? Como ya lo pueden intuir, informarle al público cuáles son los avances científicos y tecnológicos que se van dando, pues, o que se van conociendo periódicamente. Pero no solamente eso, sino, como les mencionaba hace un momento, como estamos hablando de periodismo, la idea es que este tipo de informaciones las demos dentro de un contexto, o le expliquemos a la gente que está sucediendo estas cosas dentro de un contexto específico. ¿Por qué? Porque no es que se inventen cosas, se investiguen cosas o se presenten cosas solo porque sí. Siempre ha habido antes una motivación, algo que ha hecho que investigadores, que científicos, que estudiosos se pongan una meta, se hagan una pregunta y que hayan empezado a trabajar para saber si es que lo que ellos suponían era correcto, y pues poder mostrar sus resultados a la gente, ¿no? Y otra de las cosas que busca el periodismo científico es ayudar a la formación del pensamiento científico, que trae como consecuencia la creación de una conciencia crítica para influir en la política científica y contribuir al desarrollo de un país. A ver, creo que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de eso, aunque en realidad me parece que nos damos cuenta, pero no queremos, o hay mucha gente todavía que no quiere aceptar eso. Yo me peleo mucho en redes sociales con la gente cuando, y estoy muy convencido de eso, afirmo de que de esta pandemia solamente nos va a sacar la ciencia. Ojo que no estoy haciendo el lema que ya se ha convertido medio en lema vacío de campaña de sin ciencia no hay futuro, que lamentablemente se ha convertido en un lema de campaña que aparentemente no tiene mucha importancia para los candidatos a las elecciones próximas. Pero yo sí creo, yo sí soy un ferviente, digamos, impulsor de que la ciencia es la única que nos va a sacar de ese problema. Yo entiendo que ahorita en la pandemia es un problema social muy complejo y con muchas aristas. Tenemos problemas económicos,
problemas sociales, problemas de salud, y dentro de los problemas de salud tenemos un montón de problemas diferentes, los que están relacionados directamente con COVID, los que tienen que ver con secuelas del COVID, los que tienen que ver con situaciones generadas por la emergencia, pero que no están originadas directamente por la infección del nuevo coronavirus. Entonces, hay un montón de situaciones, pero yo considero que al final lo que tenemos que hacer como humanidad es tratar no de desaparecer al virus, sino de controlarlo y aprender a convivir con él. Y la única que nos puede dar la respuesta va a ser la ciencia, nos guste o no. Entonces, por eso yo sí soy muy de esta idea, ¿no? De que haciendo que la gente tenga un pensamiento científico un poco más desarrollado, que su pensamiento crítico tenga a la ciencia como un elemento importante para empezar a evaluar lo que está pasando, cuáles son las verdaderas posibilidades que tenemos de resolver tal o cual problema, vamos a poder entender mejor qué cosa nos está pasando y comprender mejor cómo es que se están buscando las soluciones. ¿De acuerdo? Este señor de aquí es Manuel Calvo Hernando, que es un español, un periodista científico español bastante importante. Digamos que es uno de los, probablemente alguno lo conocerá, es uno de los referentes en el periodismo científico en habla hispana, porque hizo bastante, no solamente en su trabajo, sino por difundir lo que es el periodismo científico, lo que es la divulgación científica, lo que es la comunicación en la ciencia. Tuvo que ver con la creación de una asociación, un grupo que hay muy importante desde hace bastante tiempo, de gente que se dedica al periodismo y a la divulgación de ciencia en España, así como a agrupar un grupo iberoamericano que también él era uno de sus principales exponentes. Entonces es bastante importante en el mundo del periodismo científico. Y entre las muchas definiciones que dio sobre el tema, hubo esta que dice, ¿no?, que el periodismo científico es una especialización informativa que consiste en divulgar la ciencia y la tecnología a través de los medios de comunicación de masas. Su ejercicio consiste en una actividad que selecciona, reorienta, adapta, refunde un conocimiento específico producido en el contexto particular de ciertas comunidades científicas. Entonces aquí ya vamos viendo que, por lo menos a partir de este concepto de Calvo Hernando, el periodismo científico quedaría dentro de lo que es divulgación de ciencia. Y acá hay otra cita que me parece bastante simpática, que dice: el periodismo científico, digamos que acá no hay tampoco, no está descubriendo mucho, solo que nos está poniendo como que un poquito más en contexto, ¿no? Dice Calvo Hernando: el periodismo científico tiene una parte de periodismo y otra de ciencia. En la primera dimensión, la del periodismo, como materia informativa, es una especialidad de nuestro tiempo que he procurado definir y describir en diversos lugares. Como parte de la ciencia, es algo inherente a la propia función del conocimiento, una actividad social que parece requerir no solo de la participación de la comunidad investigadora, sino de toda la sociedad. Esto es bastante interesante porque separa los dos elementos del periodismo científico, el periodismo y la ciencia, pero la parte de la ciencia me parece bastante interesante lo que cuenta, porque, ok, nos está diciendo que efectivamente la ciencia lo que busca es crear conocimientos, pero él no solamente la circunscribe a una pequeña élite, sino como que la ciencia es necesaria, o digamos, se necesita que la ciencia sea de conocimiento masivo. No obviamente que tú seas un experto en ciencia, pero que conozcas la ciencia. Calvo Hernando lo considera importante para toda la sociedad, justamente porque, y eso creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, eso va a ayudar al desarrollo del país, justamente porque el periodismo científico es una de esas disciplinas que te va a permitir brindarle al público herramientas o información, mejor, información para que pueda tomar mejores decisiones. Eso es lo importante y creo que a eso es a lo que se refería. Ahora, esa es la pregunta que hace mucha gente. Si cualquiera puede hacer periodismo científico. Bueno, en realidad
sabemos que desde el punto de vista legal aquí, por lo menos en el Perú, no necesitas estar colegiado para ser periodista. Entonces, básicamente, cualquier persona a quien le den la oportunidad puede ejercer el periodismo. En el periodismo científico puede ser incluso hasta un poquito más evidente esto. ¿Por qué? Porque por lo menos en el mundo hay más que periodistas científicos, los divulgadores científicos más relevantes no son comunicadores de formación, sino son científicos de formación que tienen habilidades comunicativas bastante interesantes y que han sabido aprovechar. O sea, Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, si no lo ubican, es el del meme de uy sí, que él es astrofísico, si es que no me equivoco, y es uno de los principales divulgadores de ciencia en la actualidad, ¿no? En habla hispana, por ejemplo, tenemos a en España, por ejemplo, hay muchos científicos, hay muchos investigadores, hay muchos médicos, o mucha gente que ha estudiado carreras relacionadas a la ciencia, que hoy han devenido en divulgadores porque han decidido pues que esa manera es más eficiente para generar un cambio en la gente. Luis Quevedo, por ejemplo, es un amigo español que él también él estudió, no recuerdo ahorita qué carrera exactamente, bioquímica creo, no recuerdo bien, y después estudió periodismo y ha sido hasta por años teniendo un programa en Estados Unidos para la comunidad hispana. Hoy está de vuelta en España y tiene unos segmentos ahí en la televisión local donde habla sobre ciencia, etcétera, etcétera. Tiene una productora de podcast en donde también le da mucho empuje a los temas de tecnología, innovación, de ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, periodista científico puede ser efectivamente un científico que tenga buenas capacidades comunicativas, pero que sobre todo pues sepa manejar y dominar las herramientas y las técnicas propias de esta profesión, que probablemente los que hayamos estudiado comunicaciones o los que nos dediquemos al periodismo conocemos. Pero sobre todo puede ser también pues un periodista con un gran dominio de temas científicos, o que por lo menos aspira a tener un gran dominio de temas científicos, o que por lo menos tiene una idea clara de qué cosa es lo que sucede, cómo funciona la ciencia y por dónde van a ir las cosas. Entonces, digamos que por ese lado no se cierra completamente la puerta, pero sí hay la posibilidad de que un periodista que esté interesado en esos temas pueda empezar a especializarse, pueda empezar a aprender para hacer cada vez mejor su labor. Esta es una cita de un periodista español de Ciencia y Medio Ambiente que se llama Javier Gregory, que buscando información me pareció bastante importante. Este señor trabaja en radio principalmente, tiene como más de 25 años, me parece, haciendo periodismo de ciencia, y dice, ¿no? La comunicación científica es imprescindible para que la sociedad pueda tomar decisiones sobre los temas relacionados con los avances de la ciencia. Por eso la creación de grupos de periodistas especializados con medios técnicos adecuados para poder ofrecer información científica es relevante. Sin embargo, en algunas ocasiones, que no son pocas, el periodismo científico cae en manos de personas que no están preparadas profesionalmente para desempeñar esta función. Cometen errores graves como el alarmismo o un tratamiento superficial de la información. Parece que esta cita lo hubiera dado en el curso del año pasado, ¿no? Teniendo en cuenta pues todo lo que había sucedido con respecto a la información relacionada con la pandemia. Sin embargo, eso es una cita un poco más antigua. Y entonces queda en claro que es una problemática que nos ha venido lamentablemente acompañando desde hace mucho tiempo, solo que nunca habíamos estado en una situación como esta de pandemia, en donde la información sobre ciencia es la que ha cobrado bastante relevancia, y hoy es importante, y por eso es importante que hayan periodistas o comunicadores o divulgadores que estén capacitados para compartir ese tipo de información, pero sobre todo que haya medios que sean conscientes de esa situación, sean conscientes de la importancia
de informar correctamente y de manera precisa sobre temas de ciencia. Ok. ¿Qué es la comunicación científica? Como concepto grande, es la presentación, distribución y recepción de la información científica en la sociedad, ¿no? En general. Compartir información, ¿no? Presentarla, distribuirla, recibirla, procesarla, etcétera, etcétera. Ahora, aquí ya vamos a entrar un poco en el tema de las definiciones. ¿Por qué? Porque en muchos sitios lo que sucede es que se usa como sinónimos. Nosotros los comunicadores, los periodistas en particular, estamos siempre buscando sinónimos para no repetirnos, ¿no? Entonces, normalmente se considera que la divulgación es lo mismo que el periodismo científico. También hay otro término que es el de la difusión. Precisamente no son los mismos. Esos tres conceptos no se refieren a lo mismo. Están todos dentro del paraguas de la comunicación, de la ciencia, de la comunicación científica, pero no son exactamente lo mismo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Como pueden ver aquí en la viñeta, la difusión busca propagar el conocimiento científico entre especialistas. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes harían difusión científica? Las oficinas de prensa, las oficinas de comunicaciones de las universidades que hacen investigaciones, de organizaciones o instituciones que hacen investigaciones científicas, por ejemplo, no sé, de repente pues para informarle a la comunidad. Me imagino, por ejemplo, una facultad de física está haciendo un proyecto bastante importante, entonces lanza un comunicado, que no es para el público en general, sino para el resto de facultades de física en el país o en la región, para que sepan qué cosas se está trabajando en esa universidad, por ejemplo, y si es que alguien quiere hacer algún proyecto de colaboración, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la divulgación lo que busca es que ese conocimiento científico se comparta con cualquier persona, con las personas de a pie. Y ahora, ¿cómo se diferencia esto, es decir, la divulgación con el periodismo científico? Nuevamente voy a Calvo Hernando, el español, que decía que el concepto de divulgación es más amplio que el de periodismo científico. Es decir, según su concepción, el periodismo científico está dentro de la divulgación científica. ¿Por qué? Porque dice, ya que la divulgación científica comprende todo tipo de actividades de ampliación, actualización del conocimiento, con una sola condición, que sean tareas extraescolares que se encuentren fuera de la enseñanza académica y reglada. Es decir, se refiere a que todo lo que es divulgación es, digamos, son todas esas actividades que tú vas a realizar fuera de las formales, en donde tú busques que la gente conozca más sobre las cosas que hace la ciencia, ¿no? Es lo que hoy, o desde hace algunos años, se conoce como popularización de la ciencia. Entonces, si quieres buscar un sinónimo, pues que sea el de divulgación científica con popularización de la ciencia. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Me refiero al periodismo científico. Esto es algo que les mencionaba al inicio, porque al fin y al cabo, tenemos pues que tener siempre en la cabeza que lo que estamos haciendo es periodismo. Por lo tanto, el periodista no inventa hechos. Por lo tanto, toda la información que comparte un periodista debe tener elementos que le agreguen valor, ¿no? a la información. Hay algo que, por ejemplo, me parece que muchos estamos olvidando, a veces por la premura, por las circunstancias, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la labor que tiene el periodista de valorar los hechos. O sea, finalmente, nuestra labor social, parte de lo que tenemos que hacer es hacer una tarea de evaluación, hacer una valoración, ¿no? Nosotros somos el filtro, ver si es que, oye, esto que vamos a importar es importante, es relevante, qué consecuencias va a traer,
le va a sumar a la gente, le va a restar. Entonces, esa evaluación por la que tienen que pasar todas las informaciones que recibimos, me parece que es en parte en lo que estamos fallando muchos hoy en día. Y claro, no perder de vista que, por supuesto, las informaciones que nosotros compartimos deben tener también ese elemento inusual, inédito, novedoso, que sea atractivo, que llame la atención, obviamente sin caer pues en temas de sensacionalismo ni nada por el estilo. Ahora, por todo lo que hemos visto, es importante es importante el periodismo científico. Yo creo que sí. Sobre todo en un contexto tan complejo como el que tenemos hoy, porque si hacemos memoria, en el último año, algo que ha faltado es la precisión en la información. Claro, la precisión, ser precisos, buscar la precisión, buscar la exactitud, buscar que se digan las cosas exactamente como son, también es propio de cualquier especialidad del periodismo. El tema es que si tú no estás familiarizado con la fuente, tu concepto de precisión cambia. Porque, por ejemplo, lo que normalmente suele pasar es que si nosotros no estamos familiarizados, por ejemplo, con una fuente de salud, uno de nuestros recursos va a ser transcribir exactamente palabra por palabra lo que te dijo un doctor cuando se refirió a una enfermedad. ¿Está siendo preciso? Por supuesto que está siendo preciso. Pero de repente no vas a ser claro. De repente tu audiencia no lo va no va a entender lo que tú le quieres contar. Ante el especialista, ante la comunidad de médicos, probablemente tu informe sea correcto, porque estás diciendo exactamente cuál es el diagnóstico, exactamente cuál es el pronóstico, y todo eso. Pero el público en general probablemente no te entienda. Porque al ceñirte a este lenguaje técnico del especialista, sin preocuparte porque se te explique a qué se estaba refiriendo, te ponen problemas, o ponen problemas a la audiencia. Entonces, y esto lo vemos en cualquier tipo de periodismo especializado, en temas de, por ejemplo, si yo me meto a una sección de economía y de pronto me dicen que hablan del drawback, creo que es así, yo no tengo la menor idea de qué está hablando. Y es probable que perdonen que me remita a un periódico, yo trabajo en un periódico, y es probable que si yo reclamo y digo, ¿qué cosa es un drawback? Me vayan a decir, bueno, es esto. Y si yo replico, oye, ¿por qué no lo explican en el texto? Me van a decir, bueno, lo que pasa es que somos una sección especializada. Es mentira, pues. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando en un periódico generalista. Es un periódico que tiene un montón de temas y que la idea es que el periódico lo pueda entender desde su primera página hasta la última de cualquiera de sus secciones, una persona de 12, 13 años hasta, obviamente, un adulto mayor. A veces se nos van esas cosas en la cabeza, ese es también un peligro de la especialización, que al estar muy metidos en lo que estamos haciendo, entendemos que quienes los leen van a tener algo de conocimiento, van a tener un conocimiento previo y no vamos a necesitar estarles explicando todos los conceptos de nuevo, o perder espacio, entre comillas, explicando nuevamente los conceptos. Sin embargo, también hay que reconocer, ya sea en periódicos, ya sea en radio, sea en televisión, o sea en nuevos medios digitales, que siempre hay audiencia nueva y que tenemos que tratar como se debe a la audiencia nueva. No todos nos leen todos los días, no todos nos escuchan ni nos ven todos los días. Entonces, no tenemos que perder de vista eso. Entonces, ¿es importante el periodismo de especialización? Sí. ¿Es importante el periodismo científico en una circunstancia como esta? Sí. Pero también tenemos que recordar
que es importante, que justamente a partir del conocimiento que nosotros vamos acumulando, tenemos que empezar o tenemos que aprovechar ese conocimiento justamente para ir educando de a pocos a nuestra audiencia. ¿Hay periodismo científico en el Perú? Yo creo que sí, de manera muy particular. ¿Por qué? Porque visiblemente creo que no reconocemos periodistas científicos rápidamente. Si a uno le preguntan, oye, ¿conoces periodistas científicos? Probablemente te digan, no, no hay, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pero no es solamente porque no seamos muchos, sino porque tampoco hay mucho espacio, sobre todo en medios de comunicación tradicionales. No hay mucho espacio. Hay medios digitales en donde se está haciendo periodismo especializado, particularmente periodismo científico. Sí, hay algunos, y lamentablemente este es un problema regional. O sea, no solamente pasa en el Perú, no es exclusividad nuestra. Buscando información encontré una cita del doctor Modesto Montoya, a quien tengo la suerte de conocer y a quien he estado acompañando durante algunas semanas en unas transmisiones que he hecho semanales con candidatos al Congreso y a la presidencia hablando de temas de ciencia. Y encontré un video que me pareció muy simpático que él decía, el periodismo científico empezó en el Perú cuando los científicos nucleares se activaron. Y él hacía referencia pues a una huelga que hubo en el IPEN, al Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el año 84, por unos temas ahí internos, la jefatura y malos pagos a los investigadores. Y el doctor Montoya, pues, en un video que estaba revisando, decía pues que consideraba que ahí había empezado el periodismo científico en el Perú, porque los medios se habían dado cuenta de que habían problemas pues en un entorno de investigación científica, y recién se preocuparon pues por hacer la cobertura. Y en realidad, si bien es una frase muy simpática, lamentablemente no es la correcta. Hay otro video que da vueltas por ahí en YouTube, que es bastante científico, está en la web, en el canal de YouTube de Concitec, por si acaso, que es de Luis Alberto Sánchez. Probablemente algunos de ustedes lo recuerden. Un político que ya hace bastante tiempo falleció. Y en el video él habla sobre el periodismo científico en el Perú. Dice, para la época, dice, lamentablemente muchas verdades que se mantienen hasta hoy, como que es un poco ilógico hablar de periodismo científico en un país en donde la ciencia no es prioridad ni se cultiva como se debería. Pero ahora sí hace un repaso bastante importante, mencionando que según lo que él considera, el periodismo científico empezó desde las épocas del Mercurio peruano, ¿no? En donde en 1791, pues, habían artículos, por ejemplo, de José Vaquejano y Carrillo, haciendo una descripción minuciosa del Perú, a partir de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Es bastante interesante el video, y como les digo, lamentable que muchas de las cosas que decía en ese momento todavía sigan siendo ciertas. Uy, creo que vamos a avanzar. Ok. Les mencionaba hace un momento si es que podíamos reconocer a quienes son hoy periodistas científicos, ¿no? Si podemos reconocer periodistas científicos, y lo más probable, les decía, era que no. Pero si hablamos de divulgación científica, probablemente sí tengamos un poquito más frescos el tema de los referentes. Yo estoy poniendo aquí a Raxo Miro Quesada, que es uno de, por lo menos es uno de los que hizo que en el diario El Comercio, donde trabajo, hay un espacio de ciencias regularmente. Y ya, felizmente, para mí, porque trabajo ahí, el diario tiene como sana costumbre de tener siempre un espacio de ciencias o dedicado a la ciencia en su publicación. Tenemos después a Tomás Unger, que el ingeniero ya este año justo cumple 40 años escribiendo semanalmente en el diario. Tengo la suerte de conocerlo, de tratar con él, y es uno de los divulgadores científicos con mayor vigencia
Antes de trabajar en el comercio, trabajó haciendo también columnas de ciencias y sobre autos, que es su otra pasión, en la prensa y en otros diarios también. Y todavía sigue, de repente ya no con la exposición de antes, pero todavía sigue siendo uno de los rostros reconocibles de la divulgación científica. Tenemos a Modesto Montoya, que la diapositiva anterior no era en realidad para llamarle la atención ni nada, simplemente para recordar algo que había leído que me parecía muy simpático, pero el doctor Montoya, por ejemplo, es uno, desde el año 84, efectivamente, es uno de los divulgadores científicos incansables en el Perú, desde su posición de científico. Él ha creado, por ejemplo, el CEPRESIT, este centro para la preparación de ciencia y tecnología, en donde ha hecho un sinfín de actividades para niños. Ellos, por ejemplo, organizan el Encuentro Científico Internacional, que se realiza 2 veces al año, que es un evento que pasa inadvertido para los medios de comunicación y que reúne en enero y en la Semana de Fiestas Patrias, entre julio y agosto, a los principales o los más importantes investigadores y científicos peruanos que están en el Perú o que están en el extranjero, para que en un solo lugar compartan el conocimiento, compartan las cosas que han venido descubriendo, compartan su trabajo. Una cosa alucinante, y muy importante el trabajo que hace y que ha venido haciendo y que sigue haciendo el doctor Montoya con el paso del tiempo. Y uno de los rostros más reconocidos en la actualidad, y por el tema de pandemia, también es el doctor Elmer Huerta, que desde el mundo de la salud, por sus conocimientos de oncología y de salud pública, es también uno de los principales exponentes en esto de la popularización, no de la ciencia en general, aunque en pandemia sí ha tenido que hacerlo, explicándonos cómo funcionan las pruebas moleculares, las de antígenos, cómo actúa el virus, cómo funciona la célula, pero principalmente en temas de salud. Entonces me parece que estos son los 4, a mi entender, los 4 rostros más reconocibles, o por lo menos que yo reconozco, pero sí me puse a pensar anoche, repasando las diapositivas, de que lamentablemente no se me venía a la cabeza fácilmente el rostro de una mujer en divulgación científica, y eso es bastante grave, bastante serio, pero también bastante retador, porque probablemente entre algunos de los participantes que están viendo esto, esté nuestra próxima divulgadora científica del país, y eso sería bastante importante, bastante importante. ¿Cuál es la situación del periodismo científico a manera local? Como les decía, la presencia es casi nula en medios de comunicación, basta solamente revisar lo que tenemos a la mano, periódicos, sitios web, canales de televisión, estaciones de radio, y vamos a ver que casi no hay. Como les decía, en el comercio tenemos un espacio que ya desde hace casi 10 años se llama tal cual Ciencias, antes tenía otro nombre, pero trataba los mismos temas. En la República, no estoy seguro porque no estoy comprando el periódico, pero en la web desde hace un tiempo ya hay un espacio para las ciencias específicamente, pero de ahí las noticias de ciencias se pierden entre internacionales, entre otros, entre locales, se diluye entre otras secciones y no se le da la relevancia. Si conocen algún caso más, sería bueno que me pasen la voz. Pero, como les decía también, en las plataformas web, en las plataformas digitales, es en donde están apareciendo más de estas iniciativas. Tenemos sitios web como Sofimanía, que lo dirige Claudia Cisneros, que lo abrió hace bastante tiempo, luego entró en pausa porque se fue a hacer una maestría y lo ha retomado este año. Tenemos N+1, tenemos podcast, Síntesis Podcast, por ejemplo. Tenemos canales de YouTube como el Robot de Platón, de Aldo Bartra, que es uno de los youtubers científicos más importantes de habla hispana, y tiene una legión de seguidores grandísima, y es peruano, vive en Nueva Zelanda, y desde ahí hace un montón de contenido, y mucha gente no lo conoce. Eso es un tema también para considerar. Hoy se está informando sobre ciencia. La pandemia nos ha hecho
en realidad no solamente al Perú, sino a todos, voltear la cara por primera vez hacia la ciencia. Hemos pasado de conocer problemas políticos, de dominar problemas políticos a conocer de salud, de comer y beber fútbol, a aprender terminología técnica, y pasamos de estar pendientes de temas económicos a opinar sobre ciencia. Lamentablemente también eso es lo que está pasando, que todo el mundo está opinando sobre ciencia. Y nosotros como comunicadores tenemos que ser tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien muchas de esas opiniones pueden parecernos muy lógicas y muy, mira, este tiene razón, no todos, todos pueden opinar sobre ciencia, pero no todas esas opiniones deben ser recogidas por nosotros los comunicadores como si fueran ciertas, porque no necesariamente no es así. Aquí ese es un comentario personal. Yo considero que los medios no hemos aprendido mucho. Tenemos ya casi un año de pandemia. Hemos visto que ha habido y sigue habiendo una necesidad importante por parte de la gente de conocer qué cosa está pasando. Ustedes han visto que en este tiempo se hayan abierto nuevos espacios para la comunicación de la ciencia. Yo no. Por ahí algún espacio de salud en Canal 7, de repente alguna radio dando más espacio a sus espacios, a sus programas de salud. Pero yo no he visto más, en medio de comunicación tradicional, perdón, yo no he visto más espacios para ciencia. Menos he visto que estén contratando gente especializada o que tenga algún tipo de experiencia en temas de comunicación de la ciencia. Si ustedes han visto, pásenme la voz. A mí me parece que todos estamos preocupados por la ciencia, pero seguimos trabajando como empezamos en marzo del año pasado. Selección de fuentes. Eso es algo que todavía seguimos fallando. Tenemos la obligación de contrastar las fuentes. Aquí yo había puesto esto de la falacia ad verecundiam, no sé si se pronunciaría así, no sé, latín, discúlpenme, Magister Dixit, o el argumento a la autoridad. ¿Qué cosa es eso? Que como no estamos familiarizados con la fuente, lo que hacemos es, ok, ¿usted es médico? Sí, ¿qué opina sobre tal tema? Bueno, yo opino tal cosa, perfecto, ahí tengo mi nota. Pero oye, eso no es correcto. No, pero me lo dijo el médico. Entonces, si me lo dijo el médico es sin saber cuál es su especialidad, sin saber si es que realmente tiene experiencia sobre el tema, si es que puede hablar sobre el tema, y sobre todo, sin contrastar lo que te ha dicho con alguien para saber si es que efectivamente es válido o no lo que te dice. Un lamentable ejemplo es lo que sucedió el año pasado con Jorge Cuyubamba. Espero que se acuerden. Y espero que nunca nos olvidemos de eso. Otra situación a la que nos ha empujado, perdón, las circunstancias, lo que estamos viviendo lamentablemente como país, es algunas situaciones en las que han estado inmiscuidas muchas de nuestras eminencias en investigación, en salud, en ciencia, por los recientes hechos. Una pregunta válida es, ¿vamos a seguir confiando en nuestras eminencias? Personalmente, yo no digo que no, yo creo que sí, pero hay que tomar con pinzas y hay que ver en qué momento, cómo, en qué circunstancias. También es un interesante tema para discusión. Quería revisar rápidamente algunos casos. Por ejemplo, esto lo vi ayer. Fíjense el titular, dice, cloruro de cetilpiridinidio. Cetilpiridinidio, CPC, el nuevo aliado contra el COVID-19. Y la nota habla sobre un comunicado del Ministerio de Salud que se basaba en un estudio publicado en Journal of Infectious Diseases sobre el uso de los enjuagues bucales que reduciría la cantidad de virus y papá. Rápidamente, el titular, malísimo. Cloruro de cetilpiridin. O de repente es muy sencillo y yo soy el que tiene algún tipo de problema y no puede leer. Cetilpiridinidio. Bueno, el tema es que es una nota larguísima que tiene una sola fuente, que es el cirujano dentista y parte del colegio odontológico, porque no me dicen, por lo menos en la bajada, y tampoco en el texto, porque también me dicen en ese sentido el cirujano dentista y parte del colegio odontológico, ni siquiera me dicen si es el presidente o si tiene algún cargo en la junta directiva. O sea, asumo que debe ser miembro nada más, o debe ser colegiado, ¿no? Que habla sobre este CPC, ¿no?
me habla sobre el alcohol, el iodopovidona y el CPC, que son los enjuagues bucales científicamente comprobados. ¿Comprobados para qué? No te dice, no te lo explica, ¿no? Y en algún momento te habla de, dice, y dentro de los enjuagatorios y colutorios, buscar alguno que en sus componentes contenga el CPC y que obviamente no contenga alcohol. Luego dice, no todos los colutorios contienen CPC, hay colutorios. ¿Qué es un colutorio? Entiendo que no es un sinónimo de enjuague bucal, porque ya me está haciendo aquí la diferencia, que dentro de los enjuagatorios y colutorios, buscar alguno. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay un montón. Primero que estamos teniendo lo que decía la falacia a la autoridad, ¿no? Perdón, a la autoridad era vamos a ver, aquí está, el argumento a la autoridad, es decir, que como me lo dijo, yo lo tomo como válido, y para no equivocarme, pongo todo tal cual como es. Y me salteo el paso de explicarle a la gente qué cosa le voy a hablar. ¿Se acuerdan del contexto? Porque es importante decirlo. Y además, esta nota en particular tiene un problema, porque justamente se discutió mucho de que esta nota que había dado el Ministerio de Salud sobre este estudio sobre enjuagues bucales estaba basado en un estudio que efectivamente fue publicado, pero el año pasado, creo que en mayo o en junio del 2020, y eran resultados que estaban basados en experimentos in vitro, en laboratorio, o sea, en células. Era enjuague versus células infectadas, o sea, ni siquiera eran en humanos. Y se supo que recién este mes, bueno, en marzo, iban a empezar los primeros estudios en humanos para ver si efectivamente servía o no servía. Entonces, teniendo todo ese contexto, lo que nos está diciendo este especialista en realidad no es lo correcto, y esta nota no debió ser publicada. O sea, probablemente hay que ver qué productos tienen este CPC, quién quiere que se promueva este CPC, que consumas este CPC basándose en la falta de información que tiene la gente, pensando en que, como estamos en pandemia, todos nos queremos curar, todos nos queremos proteger, y mucha gente quiere sacar provecho de eso. Y este es más chiquito, este otro caso. Lanzan nuevo alcohol en gel con extracto de propóleo para combatir el COVID. De arranque con ese titular, yo no lo creo. Porque si el propóleo estuviera comprobado de que combate la COVID o el COVID-19, ya lo sabríamos. Y creo que ya estaríamos combatiendo el COVID desde antes, ¿no? Nuevamente, lo nota una sola fuente, el argumento a la autoridad, y eso que yo lo puedo poner en discusión porque la única fuente es Carolina Silva, CEO de Bionaturista. Ni siquiera me dicen si es médico, si es científica, si es investigadora, me están dando un cargo gerencial. Y obviamente es parte interesada porque quiere vender su gel con extracto de propóleo. Entonces yo no estoy haciendo ni siquiera difusión, ni siquiera divulgación científica, estoy haciendo publicidad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Para ya ir finalizando, ¿cómo promover el periodismo científico? Valeria Román, que es una periodista científica argentina, nos visitó en el año 2016. La Universidad Católica la invitó para hablar sobre el periodismo científico. Ella ha sido vicepresidenta de la Federación Mundial de Periodistas Científicos y dejó unas recetas, ¿no? Abrir cursos, diplomados, maestrías, armar una base de datos de científicos y sus áreas de trabajo, organizar jornadas de capacitación en nuevas áreas o en problemas y contribuir a la creación de una asociación de periodismo científico. Sobre lo primero, felizmente, lamentablemente en pregrado no hay oferta, no se entrena, por lo menos a los comunicadores, no se les entrena en cuestiones de periodismo científico. Te enseñan periodismo deportivo, económico, político, pero no periodismo científico. Creo que hoy eso debería cambiar en pregrado para los comunicadores. Para quienes estudian, sobre todo carreras de ciencia, creo que deberían llevar algunos cursos de comunicación y no necesariamente solo de redacción. En posgrado, la oferta no existe. Había un diplomado de la Católica que funcionó en el 2019, 2020 ya no funcionó. Pero felizmente, gracias a un concurso de Concitec, la Universidad Cayetano Heredia arrancó, y que ya está arrancando en unos días, la segunda promoción de su diplomado de divulgación científica. La UTEC está lanzando también en estos días, ya empieza un curso sobre comunicación de la ciencia, y un grupito que se llama Vida y Futuro, que es mío,
que también estamos arrancando un cursito muy chiquito, como que súper introductorio sobre comunicación de la ciencia. Porque nos parece que es importante que se conozcan por lo menos algunas de estas cositas. Lo que se mencionaba al inicio, hay que armar una base de datos de científicos, así como hay una agenda de contactos, hay que armar una base de datos de científicos y cuáles son sus áreas de trabajo, para evitar más curihuambas, pues, ¿no? Y para no preguntarle a un ginecólogo sobre temas de epidemiología, por ejemplo. Organizar jornadas de capacitación en nuevas áreas son problemas. El año pasado hubo un curso de epidemiología para periodistas que hizo la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia junto con la gente de Ojo Público, y la asociación misma también acaba de terminar ayer un ciclo de conferencias especializadas con los candidatos o sus representantes, de algunos candidatos a la presidencia, para que nos cuenten qué planes tenían sobre ciencia, tecnología, innovación y salud. Y bueno, contribuir a la creación de asociaciones de periodismo científico, como les decía, la AP Ciencia, que es la asociación a la que pertenezco, la creamos en abril del 2019, y incluso ya somos parte de la Federación Mundial de Periodistas Científicos. ¿Qué cosa es lo que se viene? Más ciencia en los medios de comunicación, ojalá. Más medios independientes es lo probable, porque al no haber espacio en medios de comunicación, quienes estén interesados en estos temas se van a ver obligados a desarrollar sus propias plataformas o utilizar las plataformas que ya están disponibles. Ojalá se formen también más organizaciones con actividades específicas que estén orientadas hacia la promoción y capacitación de periodistas, comunicadores y divulgadores en temas científicos, y que aparezcan también más espacios en donde formalmente tanto los comunicadores como los profesionales de otras disciplinas puedan tener más conocimientos y puedan capacitarse sobre todo, y como les decía, de manera formal en cuestiones de comunicación de la ciencia en posgrado, que es bastante importante. Espero no haberme excedido en el tiempo, espero no haberlos aburrido, y muchas gracias por ese tiempo. De hecho, el nivel de precisión en el tiempo ha sido científico. Exactamente. Yo voy a conversar un rato contigo y también mientras conversamos voy a transmitir algunas preguntas o comentarios del público. Pero lo primero que quiero preguntarte, Bruno, es, digamos, tú hablas de una especialidad del periodismo, el periodismo, así como existe el periodismo deportivo, existe el periodismo político, existe el periodismo científico. Sin embargo, la pandemia, también has mencionado, ha obligado a que el periodismo mire a la ciencia como su problema o su tema del día a día, más allá de la sección ciencia, como la sección que tú lideras en El Comercio. Entonces eso no trae una contradicción, al menos durante la pandemia, en la cual todo periodista se veía en la obligación de hacer al menos un poco de periodismo científico y cómo lidiar con eso. O sea, o tú crees que simplemente los periodistas científicos son los que pueden abordar esto, o cómo, digamos, abordar desde cualquier área donde tú estés en el periodismo, al menos con cierta base científica. Tengo varias preguntas, así que te pediría que seamos rápidos en el ping-pong. Mira, en realidad, o sea, sería un loco si yo te digo que esto lo tiene que hacer solamente el área de ciencias, porque sería imposible. Hoy, por ejemplo, en el caso que yo veo, a la gente de locales, la gente de economía, la gente de nacional, son los que más bien ven con mucho más frecuencia las notas, y a los que se les encarga las notas que están relacionadas con la pandemia. Nosotros vemos cosas muy, muy, muy particulares. Pero ¿cuál es la chamba que tenemos nosotros, digamos, tras bambalinas? Estar en constante coordinación con quienes están viendo los temas. ¿Sí? Y estar dispuesto, estar en disposición a responder cualquier duda que tengan quienes están viendo los temas. O sea, alguien está viendo, no sé, el tema de vacunas, nos manda un WhatsApp, oye, mira, tengo este dato, ¿ese es cierto? No, oye, ¿con quién puedo hablar? Mira, ¿qué cosa le puedo preguntar? ¿Por dónde tiene que ir la nota? O sea, no necesariamente eso, pero digamos, nosotros, digamos, pero si se quiere decir así, el protagonismo que nosotros hemos podido ganar dentro del diario no necesariamente es con la producción de información, la producción de notas, que efectivamente también ha crecido, sino con el soporte técnico que le podemos dar, o el apoyo que le podemos dar a la cobertura al resto de secciones.
O también tener la potestad de decir, oye, ¿sabes qué? Esto que están publicando está mal, sáquenlo, no es preciso, o pónganle tal cosa, o pónganle tal cosa. O sea, hoy tenemos esa potestad de poder estar, sin ser los dueños ni los jefes de redacción, estar mirando y decir, oye, acá le falta tal cosa, oye, esto no es preciso, oye, esto mejor sáquenlo, o que nos pregunten previamente antes de publicar algo. Pero ¿qué pasa con los medios que son más pequeños, ¿no? O digamos con los periodistas independientes que tienen su página en Facebook, o sea, que no tienen pues un aparato detrás en Claro. el cual puedan estar relacionándose con otros? Pero justamente los medios más pequeños no... A ver, yo no creo que un medio pequeño esté tratando de competir, por ejemplo, un medio web esté tratando de competir con medios tradicionales que tienen sus webs gigantescas y armadas y que están preocupados, entre otras cosas, por el tráfico. Yo no creo que un medio chiquito esté preocupado por publicar en una hora 10 notas, porque también va a ser imposible hacerlo, para competir con la República o para competir con el Comercio. Creo que y si lo está haciendo, en realidad es loco, ¿no? En realidad yo creo que su enfoque tiene que ir por otro lado, más bien por buscar temas que no tenga el resto, cosas que yo, más bien, los grandes no tienen tiempo para investigar, de repente yo me puedo dar un par de días para investigar a fondo. Ya, pues en ese trabajo de campo que estoy haciendo, pues leer, conversar, entrevistar, preguntarle a médico de confianza. Uno tiene sus fuentes de confianza, entonces también no necesariamente va a ser la fuente de todas tus notas, pero te puede ayudar. Por ejemplo, si tienes un médico que es o familiar o que es una fuente, como te digo, si, oye, necesito hablar sobre tal tema, ¿qué especialista tengo que hablar? Habla con fulanito. Mira, habla con fulanito que es mi amigo que es bueno. Ya, pues buscas en internet, buscas pues en DINA, a ver si es investigador efectivamente, qué cosa ha hecho, si tiene publicaciones, o en dónde trabaja, si está colegiado, ¿me entiendes? O sea, en realidad justamente ahí hay una limitación si soy de un medio más chico, pero a la vez tengo un montón de herramientas que me permiten ganar un poco de tiempo e incluso seleccionar un poco mejor mis fuentes. Entonces, es Permíteme cuestión de ver profundizar en cómo eso de las enfocas, ¿no? fuentes, que además es una pregunta de alguien aquí que dice, digamos, ¿cuáles son los criterios mínimos que tú considerarías para un periodista para que tengas cierta rigurosidad en la búsqueda de fuentes científicas? De cuando tú tienes que hacer una nota sobre algo relacionado con ciencia, ¿qué criterios dirías a los periodistas que están aquí que por lo menos tienen que considerar? Bueno, primero, ver de qué cosa voy a hablar, cuál es el tema, ¿no? Voy a hablar de epidemiología, es decir, que me cuenten cómo se está desarrollando, en este caso, la pandemia en el país o en una zona en particular. Voy a hablar sobre cómo se comporta el virus, es decir, necesito a un virólogo. Voy a hablar sobre cómo funciona la vacuna o cómo reacciona el sistema inmune ante la vacuna, porque quiero, entonces, ¿a quién voy a buscar? A un inmunólogo. Entonces, una de las cosas que hoy debemos tener en claro, sobre todo quienes estamos cubriendo pandemia, es que un médico no lo sabe todo y que dentro de la medicina, por ejemplo, tienes especialidades y cada especialidad te va a contar algo. Un error, no lo dije en la presentación, un error que hemos cometido bastante, por ejemplo, es preguntar, esa es una opinión personal, ¿ya? Si va a haber apanado que sea para mí. Es un pensamiento mío. Uno de los errores bastante graves que hemos cometido durante la pandemia, yo considero que ha sido preguntarle sobre epidemiología a gente que sabe estadística, a matemáticos. Yo no los descalifico, ¿ya? Ellos saben su chamba y son capos en lo que hacen. Pero el tema es que son capos procesando esos datos, sin el contexto de salud que va al costado, sin saber sobre cómo funcionan los contagios, sobre cómo van los virus, sobre tu cálculo matemático, tu proyección y todo es útil y sirve porque la usan los epidemiólogos, pero no es lo único, no es lo único. Que es, el que es ministro de Economía hoy salió en algún momento a decir no va a haber segunda ola porque el modelo matemático dice que no va a haber. Y le preguntaban sobre epidemiología. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que abrir y abrir. Cosa que no necesariamente hizo apenas entró porque se dio cuenta que se le venía la segunda ola. Tampoco hay que caer, digamos, en
en el juego, ¿no? Porque al final ellos terminan hablando y uno termina poniendo el micrófono, porque ellos, digamos, más bien ellos también creen que lo saben. Es que hay mil problemas también, que a veces tú estás buscando a un especialista en particular y el especial, que son problemas propios de esta especialidad. Los investigadores no están acostumbrados a hablar, o no quieren hablar, o desconfían de los periodistas, no porque sean periodistas, sino justamente porque como no hay periodistas que estén especializados en esos temas no los sabemos comunicar, entonces nos equivocamos, y si nos equivocamos es un problema para los investigadores porque les estamos haciendo mala fama, pues porque estamos poniendo en su boca palabras que no están diciendo y dejan de ser lo precisos que necesitan ser para ser buenos profesionales. Es todo un círculo vicioso. Tengo otra pregunta. Entonces, tenemos a los economistas hablando de epidemiología, ¿no? Pero también tenemos, esto una pregunta que plantean en el chat, también tenemos una difusión extendida, presumo que sobre todo en redes sociales, pero no solamente, sobre los conocimientos ancestrales, la medicina, digamos, natural, digamos que, ¿cómo lidiar desde el periodismo con esta información que fluye sobre conocimientos tradicionales que no necesariamente empatan con la ciencia? No necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente. Sí. Lo que pasa es que ya depende mucho también creo yo, de cómo enfoques las cosas, ¿no? Porque, a ver, es innegable, por ejemplo, porque es innegable, está comprobado, que si tú quieres desinflamarte, el llantén es bueno, ¿cierto? Te sirve como desinflamante, la manzanilla sirve como desinflamante. Pero el tema es que en un contexto de pandemia, que de pronto aparezca algo como cura milagrosa, sea tradicional o sea un producto sintético, o sea producto de la ingeniería genética, si te dicen, oye, esto te cura, es la principal razón por la que tienes que dudar. Porque ya después de un año tenemos que darnos cuenta de que no existe una bala de plata para matar al hombre lobo, ¿no? De que no hay una fórmula mágica, de que no hay una pastilla poderosa que va a hacer que la tomemos y mañana todo estaba como en febrero de 2019, 2020, perdón. No es así. La nota que vimos hace un ratito, la del propóleo. Si el propóleo realmente funcionara, o sea, estaríamos hasta aquí de propóleo y todos felices, pues, ¿no? Entonces, no digo que hay que descartarlo, pero lo que digo es que, ok, si hay alguien que te afirma cosas, pregúntale en qué se basa. O sea, hay que Es algo que también he estado pidiendo durante este año. Otro criterio básico, profundizar. Evidencia, ¿no? Evidencia. No hay que confiar en algo porque alguien te lo dice. Y justamente es porque así funciona, a ver, y esto ya se separa del tema tradicional, así funciona la ciencia. La ciencia no encuentra respuestas que se escriben en piedra. La ciencia lo que hace es, va tratando de resolver problemas y cada respuesta que va encontrando, por el contrario, la vuelve a someter a duda. Y vuelve a investigar sobre ella, y vuelve a investigar sobre ella, y empieza a complementar las respuestas. Y de repente en algún momento dice, no, sabes que todo esto que aprendimos no funciona porque ahora es así. O de repente lo sigue confirmando y sigue encontrando más cosas. Entonces, bajo esa mentalidad, también nosotros tenemos que aproximarnos a las fuentes y tener en cuenta eso, que hoy nos pueden decir que el SARS-CoV-2 se contagia por gotículas y que la distancia social es lo que basta. Y en 2 meses nos enteramos de que, además de las gotículas, en realidad lo que contagia son los aerosoles, los espacios cerrados. Así funcionan las cosas. Hay un par de preguntas más. Me voy a tomar 5 minutos más, o tal vez 8 minutos más del tiempo de Joyce, además que creo que ella está ahorita con varias cosas periodísticas, así que me voy a dar esa libertad. Hay varias preguntas interesantes acá, ¿no? Dice, creo que tiene que ver exactamente con tu profesión y especialidad. Dice,
¿cómo sería la redacción sobre temas científicos cuando está dirigido a una población con poco conocimiento científico? O sea, ¿cómo trabajas el cierre de esa brecha de todo ese conocimiento científico que tiene esas palabras complicadas, necesita evidencia, y además hay gente que se forma años para conocer los diferentes niveles de evidencia, y luego tú como periodista tienes que transmitírselo a gente que no habla el lenguaje científico? Entonces, ¿cómo es ese trabajo? Obviamente es más complicado, pero lo que tienes que hacer es simplemente tratar de cumplir lo que le endilgan mucho los medios de comunicación, que es su labor educativa. O sea, a ver, hay un malentendido también que te dicen que lo que tú tienes que hacer es poner en simple lo que te dice el investigador. Cosa que no es tan cierto, porque cuando tú simplificas demasiado los conceptos, a veces los sacas del contexto. Ya estás hablando de cosas que no son. Tampoco debes subestimar a tu audiencia. Así tú estés dirigido a determinado sector de la sociedad, que tu producto informativo está dirigido a cierto sector de la sociedad, tampoco tienes que subestimarlo. Sin embargo, hay un montón de formas en que tú puedes empezar a enseñarle a la gente. ¿Sabes cuál ha sido también uno de los problemas bastante graves que hemos tenido, no solamente los medios de comunicación, sino las autoridades? Justamente en eso, en la comunicación. Se han tomado decisiones sin explicarte por qué. ¿Tú crees que la gente igual hubiera reclamado, se hubiera zurrado en todo? Pero creo que hasta ahora hemos pasado por, ¿cuántas cuarentenas? 6, 7, sumando las del año pasado, ¿no? En algún momento se te explicó realmente, o se nos explicó realmente, por qué estábamos yendo a cuarentena. No, es para no contagiarnos, pero que te expliquen por qué, o sea, por qué la distancia es necesaria, o en todo caso, cuáles son las alternativas para no contagiarte. O sea, en realidad hay un montón de espacios en blanco que nadie los llenó. Entonces, bajo la premisa no me van a entender, uno termina sin dar la información que debería justamente transmitir. Porque subestimas a tu interlocutor. O sea, en el primer anuncio de cuarentena que dio Sagasti, no sé si te pasó, que mostraron un montón de cuadros, dijeron un montón de cosas, y recién después en redes sociales alguien esquematizó todo mucho mejor, y fue en 2 cuadros, fueron los 10 minutos de anuncios. Y ahora ya hacen su mapita, le ponen el color, es un poco... ¿Me entiendes? O sea, ahí ahí queda en claro que tú no puedes subestimar a tu audiencia, pero también tú tienes un montón de herramientas para irle explicando cosas y familiarizándolos con conceptos. O sea, ¿por qué sí puede entender, no sé, pues, sobre el oxígeno, sobre la saturación de oxígeno en la sangre, y no te va a entender por qué es necesaria la distancia social? O sea, tú le vas explicando a la gente. Y tiene, justamente en esta situación, parte de la chamba es explicarle a la gente, y no solamente explicarle los términos difíciles, sino, como decía al inicio de la presentación, explicarle el contexto. Oye, ¿por qué se están tomando esas decisiones? ¿En qué nos estamos basando? ¿Por qué se está decidiendo esto? ¿Por qué se está apostando por hacer esto para este grupo de gente? Eso es bastante, bastante importante, me parece. Hay una pregunta que pide profundizar un poco en el caso de Cuyubamba, ¿no? De este caso, entiendo que tú es mejor, tú dale el contexto mejor, tú explícalo, te pediría, y que nos digas cómo pudo ser titular tantos medios, preguntan. O sea, ¿qué pasó con los filtros? ¿Qué pasó con el fact-checking? O sea, en una tantos palabra, medios. Yo te lo puedo resumir en una palabra: flojera. Y la flojera nos pasa a todos los periodistas en algún momento. ¿Cómo se tradujo esta flojera en salió en tal canal? Llama, que te den el dato, y lo entrevistamos, porque lo que está diciendo está muy chévere. Y porque asumes que ya el otro hizo el fact-checking que tú no haces. Que el filtro lo hizo el otro. Lamentablemente,
buscando, yo encontré que, por ejemplo, la primera nota de salud que había dado este señor, la dio a la agencia andina, al diario El Peruano. Y tú leías la nota, yo he hecho notas igualitas, me refiero al mismo tema, una nota sobre mascarillas. ¿Qué mascarilla es buena? ¿Cuál es mejor de usar? Y no sé qué, no sé cuánto. Tú leías y en realidad todo lo que te decía el tipo era lo que me había dicho a mí un especialista en material quirúrgico español. Que el pata trabajaba en una empresa transnacional, revisando productos biomédicos y que aquí estaba dando una asesoría a no sé quién. Entonces yo me conseguí a ese especialista y después cuando vi o sea, después buscando encuentro, oye, lo que dice ese pata estaba bacán. Claro, después buscando, resulta pues que había sido director de cine y bueno, ya se descubrió todo lo que se descubrió, que era un tipo que se había puesto una bata blanca, que nunca dijo, su defensa era, yo dije que trabajaba en una empresa que hacía investigación. Yo nunca dije que era científico ni nada por el estilo. Y que su error fue no corregir a los medios cuando se dirigían a él como doctor. Pero como te digo, ahí el problema principal fue fue la flojera. Oye, pues si ya lo entrevistaron en otro lado, y eso es a ver, acá hay un montón de comunicadores, por lo que puedo ver en el chat, reconozco ahí a varios y les mando saludos. Perdón. Pero la cosa es bien sencilla. Tú cuando escuchas, y esto lo hemos pasado todos, cuando hay alguien, tú escuchas que alguien está hablando sobre algún tema y lo que te dice es interesante, lo que primero piensa tu jefe es, entrevístalo. Que lo diga aquí, que nos lo diga a nosotros. O sea, porque te convenció. Y es lo que decía hace un momento. El tema de de creer en el especialista, ¿no? De creer en el especialista. Ahí, ¿cómo se solucionaba? Una googleadita al nombre. Ya está. Y ya está. Tú ahorita googleas, por ejemplo, te voy a poner dos casos muy, muy particulares. Yo acabo de entrevistar... Sí, te pedía brevedad porque ahora sí ya tengo que pasar donde Joyce. Es rapidísimo. Por ejemplo, yo he entrevistado ayer a una investigadora, a Gabriela Salmón. Para hacer su background, pongo Gabriela Salmón y lo primero que me va a salir, si es que es una investigadora de verdad, me va a salir el DINA, que es el registro en el CONCITEC, con toda su producción científica, todo su CV y qué sé yo. He entrevistado hace unas semanas a Ángela Huyen, que es una médico que trabaja en Médicos Sin Fronteras. ¿Cuál es el problema que tenía con ella? Que ella no ha hecho especialidad. Ella, haciendo su serum, se fue a trabajar con Médicos Sin Fronteras y ha trabajado afuera. Estaba en Haití, ha estado en Siria, ha estado en un montón de sitios. Cuando la googleo, no tengo DINA, porque ella no ha hecho investigación. Pero tengo que buscar en otros lados para saber qué cosa es ella. O que me diga, oye, ¿sabes qué? Mándame tu CV. Y según el CV que ella me manda, yo empezar a contrastar si es que efectivamente lo que me dice es cierto. Pero eso no es novedad, pues eso es trabajo de toda la vida, solo que nos lo olvidamos por flojera. Pero la premisa también es desconfiar, digamos, de todos. Dice que hay que desconfiar hasta de la mamá de uno, ¿no? Una última pregunta. Si alguno de los que están aquí quisieran incursionar en el periodismo científico, especializarse, generar un medio independiente, ¿cuál sería, digamos, los primeros pasos a seguir? Bueno, además del interés, estar atentos a, como les dije, a las nuevas convocatorias que se están abriendo de cursos, de diplomados y probablemente en unos años más de maestrías. Espero que después de todo esto las instituciones educativas se animen a hacer más de estos cursos porque nos estamos dando cuenta que son necesarios. Y afuera hay bastantes cursos, hay bastantes especializaciones, hay cursos grandes, sobre todo de las instituciones periodísticas más de renombre, tienen por ahí cursos con becas a las que se pueden postular, etcétera, etcétera. El tema es que también te cuesta plata. En España, en Estados Unidos, en Alemania, hay donde especializarse, pero necesitas tiempo, necesitas plata. Y es difícil. Entonces, cuando la alternativa debería ser un entrenamiento local, lamentablemente no lo tienes, estamos empezando a tenerlo, ojalá que haya más, y ojalá que haya más gente que se anime, no solamente por el periodismo científico, sino incluso por la divulgación.
Es importante que haya gente que esté hablando sobre ciencia, para que haya gente que esté enterada sobre ciencia, que maneje información y que finalmente, creo que es lo que todos buscamos, finalmente empecemos a tomar mejores decisiones informados. ¿Tú crees que puedas poner el contacto a donde, sobre todo cuando se quieren hacer algo con la Asociación de Periodismo Científico que lideras, dónde contactarlos, dónde pueden recibir información, dónde pedir información? Si podrías ponerlo en el chat, tal vez, ¿me ayudas con eso? Sí, sí, lo voy a poner, pero igual estamos en Twitter, es @ap_ciencia, y en Facebook la página es apciencia.perú. Igual yo lo voy a compartir ahí en el, en el chat. Y también hay un blog que por el momento está sobre WordPress, pero por ahí también estamos compartiendo información sobre lo que estamos haciendo.